¿Qué pasaría si una fotografía olvidada por décadas, escondida en el fondo de una caja empolvada, sacara a la luz uno de los mayores misterios de un pueblito tranquilo? En 1994, una pequeña ciudad costera, con sus rutinas sencillas y el aroma a brisa marina, sería testigo del día en que la risa infantil se silenciaría y la vida de una familia se pondría patas arriba. A principios de esa primavera, en Puerto Vallarta, el sol perezoso ya calentaba las calles y el olor a café se mezclaba con el aire salado, presagiando un día que se convertiría en una cicatriz eterna. La familia Herrera, con el corazón lleno de expectativas, se preparaba para el tan anhelado viaje al parque de diversiones Alegría Mexicana, a unas 2 horas en coche, sin saber que aquel trayecto los llevaría a un abismo de incertidumbre. Sofía, la más pequeña de 7 años, con sus ojos oscuros y chispeantes y la ausencia de sus 2 dientes frontales, que la hacía aún más encantadora, apenas cabía en sí de tanta alegría. Llevaba un mono de mezclilla descolorido y una blusa bordada con flores, regalo de su abuela, y su cabello castaño oscuro ondeaba suelto con cada salto de emoción, un contraste con la tragedia que se acercaba sigilosamente. ¿Te has imaginado el dolor de ver la alegría de tu hijo transformarse en un silencio aterrador, sin explicación? Sofía era un rayo de sol, una niña peculiar que irradiaba una energía contagiosa. Sus días estaban llenos de dibujos coloridos, mundos creados en su cuaderno de garabatos y aventuras imaginarias en la playa con su hermano mayor Miguel, de 12 años. A pesar de la diferencia de edad, la complicidad entre ellos era palpable, y las tardes estaban marcadas por risas y secretos compartidos. La vida en Puerto Vallarta transcurría a un ritmo tranquilo, con días soleados y noches estrelladas, donde el sonido de las olas acunaba el sueño. Los padres, Elena y Ricardo, se desvivían para mantener la pequeña Casa del Sol, una posada sencilla para turistas que buscaban la paz del litoral. Ese día, la casa humilde con olor a adobe y especias parecía demasiado pequeña para la euforia que allí se instalaba, y el tic-tac del reloj en la pared de la sala marcaba los minutos lentos que separaban a Sofía de su gran día, un día que quedaría para siempre grabado en la memoria como el inicio de una pesadilla. ¿Cómo un día común puede transformarse en el punto de partida para un misterio que desafía el tiempo? El olor a gasolina mezclado con el aire marino, la radio tocando rancheras populares de la época y el ruido del motor del viejo bocho azul acompañaban a la familia en la carretera sinuosa. Sofía, sentada en el asiento trasero entre sus padres, con Miguel a su lado, observaba el paisaje pasar rápidamente por la ventana. Cada agave, cada casa colorida, cada río que cortaba la selva virgen, parecía un nuevo descubrimiento para ella. Canturreaba las canciones que conocía, preguntaba cada 5 minutos si ya estaban llegando, y con cada «casi llegamos», su euforia solo aumentaba. Elena sonreía con la energía de su hija, mientras Ricardo, concentrado en la conducción, de vez en cuando le lanzaba una mirada cariñosa por el retrovisor, la felicidad de su hija reflejada en sus ojos. Miguel, con sus audífonos y el semblante un poco más contenido, sonreía discretamente ante las payasadas de su hermana. Planeaban pasar el día entero en el parque, probar todos los juegos, comer churros hasta el hartazgo y regresar a casa exhaustos. Pero, bien felices, un día común, quizás un poco más especial, que quedaría guardado en la memoria de la familia como un tesoro, pero que, en realidad, se convertiría en el hito de una ausencia desgarradora. Imagina un lugar donde la alegría es la única moneda, y en un abrir y cerrar de ojos, te la roban. El parque de diversiones. Alegría Mexicana era un oasis de luces, colores y sonidos, un universo aparte donde la inocencia y la fantasía se encontraban. El olor dulzón de churros y esquites recién hechos
Se mezclaba con el aroma a gasolina de los carritos chocones y el grito alegre de los niños en las montañas rusas. Sofía, con los ojos muy abiertos, apenas podía decidir a dónde ir primero. El corazón le latía fuerte en el pecho, una mezcla de adrenalina y pura felicidad. Las risas resonaban por todas partes. El sonido de las máquinas funcionando sin parar y la música alta de los altavoces creaban una sinfonía caótica, pero perfecta para un parque de diversiones. Elena y Ricardo caminaban de la mano con sus hijos, observando la alegría contagiosa de Sofía. Miguel, inicialmente más reservado, también se dejó llevar por la energía del lugar, señalando los juegos más extremos. Primero fueron a la Rueda de la Fortuna, desde donde se podía ver toda la ciudad, las casas minúsculas y el Pacífico azul a lo lejos. Sofía señalaba todo, maravillada con la vista. Después, a los carritos chocones, donde las risas estaban garantizadas. Era un día perfecto, uno de esos días que se eternizan en la memoria como una postal. Antes de seguir, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Estas historias cobran aún más sentido cuando nos damos cuenta de cuánto resuenan en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario y cuéntame desde dónde nos acompañas. Ahora, prepárate para conocer la conmovedora historia de una familia que enfrentó el misterio más doloroso de sus vidas. Una historia marcada por amor, silencio, búsqueda y un desenlace que pocos podrían imaginar. Órale, vamos a empezar. ¿Y si el último adiós fuera solo un ahora vuelvo y ese ahora vuelvo nunca llegara? Eran alrededor de las 3 de la tarde. El sol ya estaba en lo alto y el calor invitaba a un helado de frutas. Sofía acababa de bajarse del carrusel con el rostro sonrojado y una sonrisa de oreja a oreja. «Mamá, papá, ¿puedo ir al tobogán gigante de nuevo? Es rapidísimo», pidió con la voz chillona por la emoción. Elena y Ricardo intercambiaron una mirada. El tobogán era enorme, colorido, y los niños se deslizaban en tapetes, formando una fila considerable. Parecía seguro a la vista de todos. «Claro, hija. Ve, pero no tardes, ¿eh? Te esperamos aquí», dijo Elena, señalando un banco a la sombra de una palmera donde ellos se sentarían a descansar un poco. Miguel, que estaba con ellos, saludó a su hermana con la mano. Sofía les dio un abrazo rápido a sus padres, un beso ruidoso a Miguel, y corrió hacia la fila del tobogán, su mono de mezclilla ondeando con la rapidez de sus pasos menudos. Su sonrisa se iluminó al acercarse al juego, los ojos fijos en los otros niños que se deslizaban a gran velocidad, y la expectativa la envolvía en una burbuja de pura alegría. Les hizo un rápido ademán a sus padres y a Miguel, quienes respondieron con una sonrisa tranquila, sin saber que ese sería el último saludo. Puedes sentir el nudo en el estómago que precede a la noticia más temida. Los minutos se arrastraban lentamente para Elena y Ricardo. El cansancio del viaje y de la agitación del parque empezaba a pesar. Observaban el flujo de personas, los padres llamando a sus hijos, los vendedores de globos coloridos. Miguel estaba distraído, jugando un videojuego portátil que había llevado. Pasaron 20 minutos, luego 30. La fila del tobogán disminuía, pero Sofía no reaparecía. ¿Se habrá ido a otro juego?, preguntó Elena, una leve punzada de aprensión empezando a surgir en su pecho. Ricardo frunció el ceño. Ella dijo que vendría directo para acá. «No lo creo», respondió, la voz un poco más tensa. Volvieron a mirar el tobogán. Ninguna niña con un mono de mezclilla descolorido y cabello suelto. El corazón de Elena empezó a latir más fuerte. Una sensación gélida, un presentimiento agorero, comenzó a instalarse. Miguel, percibiendo el cambio en el semblante de sus padres, bajó el juego. «¿Sofía no ha vuelto todavía?», preguntó, la voz baja, el tono de su voz cargado de una preocupación que se extendía.
aquel momento en que el miedo se materializa y el mundo se viene abajo. Elena se levantó del banco, la ansiedad creciendo a cada paso. «Voy a ir a echar un ojo, Ricardo. No debe haberse ido muy lejos», dijo, intentando mantener la voz firme, pero las palabras le salían con un temblor casi imperceptible. Ricardo la siguió, la expresión seria. Llegaron a la salida del tobogán. Ninguna Sofía. Le preguntaron al empleado del juego, un joven con el rostro cansado, si había visto a una niña con las características de Sofía. Él negó con la cabeza, sin poder recordar. «Pasan tantos niños, señorita, es difícil». Pudo haberse ido a otro lado. Las palabras, dichas con la mejor de las intenciones, sonaron como una alarma para Elena. El pánico empezó a instalarse, una ola gélida que le subía por el estómago y le apretaba la garganta. Ricardo llamó el nombre de Sofía, la voz cada vez más alta, pero el sonido se perdía en el jolgorio del parque. La euforia que había llenado la mañana se desvanecía, dando lugar a una sensación de vacío y desesperación. El brillo en los ojos de Elena se apagaba a cada segundo que pasaba sin noticias de su hija. ¿Puedes imaginar la sensación de llamar un nombre y solo escuchar el eco del vacío? Los padres de Sofía, desesperados, comenzaron a recorrer el parque, llamando su nombre. «¡Sofía! ¡Sofía!», gritaba Ricardo, la voz ya ronca, resonando sin respuesta entre los juegos y los puestos de dulces. Elena, con las manos temblorosas, preguntaba a cada persona que veía si habían notado a una niña con mono de mezclilla y cabello suelto. Los empleados, al principio solícitos, comenzaron a mirar con pena. El tiempo parecía dilatarse y encogerse al mismo tiempo. Cada minuto sin noticias era una eternidad de angustia. Miguel, con los ojos llorosos, ayudaba en la búsqueda, corriendo por donde su hermana pudo haber ido, una sensación de culpa apretando su pequeño corazón por no haber estado más atento. El sol, que antes irradiaba alegría, ahora parecía burlarse de ellos con su brillo intenso, mientras el calor ahogaba los gritos de desesperación. El olor a churros y elotes, que antes era invitador, ahora causaba náuseas, y la música alta del parque se transformó en un ruido ensordecedor, incapaz de ahogar el grito silencioso de pavor que resonaba dentro de ellos. Cómo un lugar de pura alegría puede transformarse en un escenario de desesperación. La noticia de la desaparición de Sofía se extendió como un incendio. Primero, entre los empleados del parque, que comenzaron una búsqueda interna. Después, a la policía local. Las sirenas, el sonido de los carros de patrulla y el movimiento de los policías transformaron el ambiente festivo del parque en un escenario de investigación. Elena estaba en shock, sentada en un banco con la mirada perdida, las manos cubriendo el rostro, el cuerpo temblando incontrolablemente. Ricardo intentaba mantenerse fuerte, pero sus ojos rojos delataban el dolor desgarrador. Respondía a las preguntas de los policías con la voz entrecortada, detallando cada momento del día, cada paso de Sofía. Miguel, abrazado a sus padres, lloraba en silencio, la imagen de la sonrisa de su hermana en el carrusel grabada en su mente. La tarde se hizo noche, y el parque, que antes vibraba con vida, ahora estaba sombrío, con solo la iluminación de los postes y los faros de los coches de policía. Los restos de churros y globos que se escaparon y flotaban en el cielo nocturno parecían burlarse de la tragedia que se había instalado allí. La esperanza se desvanecía a cada segundo, sustituida por una desesperación que parecía no tener fin. El aire de la noche, que antes sería suave, ahora era cortante, trayendo consigo la agonía de la incertidumbre. ¿Qué hacer cuando la esperanza se desvanece con la luz del día? La madrugada trajo consigo el frío y la crudeza de la realidad. Las búsquedas en el parque fueron canceladas, sin rastro de Sofía.
La familia, exhausta y en desesperación, fue llevada a la comisaría donde se hizo el registro oficial de desaparición. Las preguntas se repetían, las descripciones se desglosaban y cada detalle parecía crucial, pero al mismo tiempo insuficiente. Elena sentía el cuerpo adormecido, como si el alma se le hubiera desprendido. Ricardo caminaba de un lado a otro, la mente en un torbellino de escenarios, cada uno más aterrador que el otro. Miguel, encogido en un rincón, abrazaba un pequeño osito de peluche que Sofía adoraba. La noticia de la desaparición de una niña en un parque de diversiones, un lugar de alegría, conmocionó a la pequeña ciudad. Los noticieros comenzaron a difundir la historia. La foto de Sofía, sonriendo con la blusa bordada, aparecía en periódicos y emisoras de radio. La gente se movilizó. Vecinos de Puerto Vallarta se unieron en grupos de búsqueda. Voluntarios se presentaron. Pero los días se transformaron en semanas y las semanas en meses, y el silencio sobre el paradero de Sofía se profundizaba, sumiendo a la familia en un dolor que parecía no tener fin. El eco de la ausencia es un sonido que nunca se calla, y para la familia Herrera, cada día sin Sofía era un tormento. Los meses se arrastraban en una densa niebla de incertidumbre, y la casa que antes resonaba con la alegría infantil, ahora estaba sumergida en un silencio opresivo. Elena, antes una mujer llena de vida, se marchitaba cada día. Su mirada distante y sus manos, que antes tejían con destreza, ahora temblaban incontrolablemente. Ricardo, que siempre había sido el pilar de la familia, cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. Sus noches estaban llenas de pesadillas y sus días de una búsqueda incesante que parecía no tener fin. Miguel, el hermano mayor, intentaba disimular el dolor, refugiándose en sus propios pensamientos, pero las ojeras profundas y la quietud inusual revelaban la herida abierta en su alma. La posada Casa del Sol, que antes era un refugio para turistas, se convirtió en un recordatorio constante de la ausencia de Sofía, con cada habitación vacía, resonando el vacío en sus corazones. La esperanza, por más tenue que fuera, era lo que los mantenía en pie. Carteles con la foto de Sofía se esparcieron por Puerto Vallarta y ciudades vecinas. La imagen de la niña sonriendo con la blusa bordada y los ojos brillantes se convirtió en un símbolo del dolor de una comunidad. Voluntarios incansables se unían a la familia en las búsquedas, rastreando cada rincón, cada sendero, cada playa, movidos por un sentido de solidaridad que trascendió las barreras. La policía, a pesar de los esfuerzos iniciales, chocaba con la falta de pistas concretas. La tecnología de la época era limitada y la ausencia de cámaras de seguridad en el parque dificultaba la reconstrucción de los hechos. El caso de Sofía Herrera, antes un shock local, comenzó a transformarse en un archivo más entre tantos otros, un misterio sin solución que parecía destinado a caer en el olvido, dejando un rastro de dolor e impotencia. Las noches eran las más difíciles, cuando el silencio se volvía ensordecedor y la mente los traicionaba con escenarios terribles. Elena revivía incesantemente los últimos momentos con Sofía en el parque, cada detalle, cada palabra, cada risa de su hija, como si pudiera encontrar allí la clave para desentrañar el rompecabezas. Ricardo, en sus caminatas nocturnas por la playa, lanzaba la mirada hacia el horizonte, como si pudiera divisar la figura de su pequeña hija regresando de las olas. Las memorias de Sofía, antes un bálsamo, ahora eran una tortura, un recordatorio constante de lo que se había perdido. El olor de su cabello, el sonido de su risa, el toque de sus pequeñas manos, todo eso flotaba en el aire, intangible, inalcanzable. La casa, antes repleta de vida y ruido, era ahora un santuario de recuerdos, donde cada juguete, cada dibujo, cada prenda de ropa de Sofía
era guardada como un tesoro sagrado, intocado por el tiempo. El tiempo, ese implacable señor, tenía el poder de borrar las marcas físicas, pero nunca las cicatrices del alma. 2 años pasaron, y el parque Alegría Mexicana aún era frecuentado, pero la sombra de la desaparición de Sofía pendía sobre él como una nube gris. La alegría de los niños parecía menos vibrante y los padres más aprensivos. La familia Herrera, sin embargo, se negaba a rendirse. Habían agotado todas las pistas, gastado todos sus ahorros en detectives privados y anuncios de búsqueda. La comunidad, aunque aún solidaria, ya no tenía el mismo aliento, la misma movilización inicial. El dolor se convirtió en una carga privada, y la soledad de la búsqueda pesaba cada vez más sobre los hombros de Elena y Ricardo. La desesperación se mezclaba con el agotamiento, pero un hilo de esperanza obstinado se negaba a romperse, alimentando la fe de que un día la verdad saldría a la luz. Lejos de allí, en un pequeño pueblo en el interior de México, la vida seguía un ritmo diferente, ignorante de la tragedia que se desarrollaba en la costa. En una casa sencilla, repleta de libros antiguos y objetos olvidados, vivía Carlos, un hombre de Mercedes, unos 40 años, viudo y con una rutina monótona. Sus días estaban llenos de trabajos artesanales en madera, una forma de mantener la mente ocupada y ahuyentar la soledad. Carlos era un hombre de hábitos, un solitario por opción, que encontraba consuelo en el silencio y en la organización de sus pocas posesiones. Un día, mientras limpiaba el desván empolvado, una caja de cartón vieja y olvidada en un rincón oscuro llamó su atención. Era una caja que él nunca había abierto, quizás pertenencia de su difunta esposa que él había guardado por mera costumbre. El polvo cubría la superficie y un olor a moho llenaba el aire, mezclándose con el aroma de madera recién trabajada. La curiosidad, un sentimiento raro en su vida metódica, impulsó a Carlos a abrir la caja. Dentro, una miríada de objetos antiguos, cartas amarillentas, botones sueltos, un pañuelo de encaje descolorido y en el fondo, escondida bajo algunos papeles, una fotografía antigua. Era una fotografía de una niña, sonriendo, con ojos brillantes y cabello oscuro, usando una blusa bordada con flores. La sonrisa de la niña era tan vibrante que parecía saltar de la imagen, desafiando el tiempo y el polvo. La imagen, aunque no le decía nada de inmediato, poseía una extraña familiaridad. Algo en su sonrisa, en la forma en que sus ojos brillaban, despertó una sensación latente en Carlos, una memoria casi olvidada, pero que se negaba a solidificarse. La tomó, limpió el polvo con el pulgar y la observó más de cerca, el corazón latiéndole a un ritmo inusual. ¿Por qué estaba esa foto allí? ¿Quién era esa niña? Y, más importante, ¿por qué sentía que la conocía? La imagen de Sofía, congelada en el tiempo, comenzó a taladrar la mente de Carlos. La llevaba consigo, mostrándosela a algunos conocidos, con la esperanza de que alguien la reconociera. Las respuestas eran siempre las mismas. ¡Qué niña tan linda! Pero nunca la he visto. La búsqueda parecía inútil, pero Carlos no lograba deshacerse de la sensación de que esa foto era más que un simple recuerdo olvidado. Sentía una conexión inexplicable, como si la niña en la imagen estuviera intentando decirle algo, susurrarle un secreto a través de los años. La rutina de Carlos se rompió por la inquietud de aquella fotografía. Comenzó a investigar sobre desapariciones en la época en que la foto parecía haber sido tomada, consultando periódicos antiguos y archivos empolvados. Internet, aún incipiente en 1994, no era una herramienta accesible,
Pero Carlos persistió en su búsqueda manual, movido por una fuerza que él mismo no lograba comprender. En Puerto Vallarta, la vida de Elena y Ricardo seguía en un luto silencioso, un día tras otro, con la esperanza cada vez más frágil. Los cumpleaños de Sofía eran celebrados con un pastel y velas encendidas, pero la ausencia de la cumpleañera transformaba la celebración en una tortura. Las flores eran llevadas al mar, en un ritual de despedida sin adiós. Cada año que pasaba, la posibilidad de reencontrarla parecía más remota, y el dolor más profundo. Miguel, ahora un adolescente, cargaba el peso de la tragedia en su silencio, un peso que le impedía vivir plenamente. Visitaba el parque Alegría Mexicana de vez en cuando, solo, sentándose en el mismo banco donde sus padres esperaron a Sofía, intentando revivir aquellos últimos momentos, buscando una señal, una pista, un eco. La fotografía en la mano de Carlos, que antes era solo un enigma, comenzó a transformarse en una obsesión. Notó un detalle peculiar en la blusa bordada de la niña, un pequeño deshilado en la esquina inferior, algo que parecía una falla única. Buscó información sobre ropa artesanal de la época, pero sin éxito. La imagen, aunque hermosa, no traía ningún indicativo de lugar o fecha. Carlos se sentía como un detective aficionado, siguiendo una pista invisible, guiado solo por una intuición. Sin embargo, el misterio persistía, y la niña en la foto seguía siendo un rostro sin nombre, una historia sin fin. Pero la semilla de una revelación estaba plantada, esperando el momento justo para florecer y sacar a la luz una verdad largamente enterrada. Un día, mientras hojeaba un periódico viejo de 1994 que había encontrado en una feria de antigüedades, sus ojos se toparon con un pequeño reportaje en la página de sucesos. El titular era discreto, casi borrado por el tiempo. Niña desaparece en parque de diversiones en la costa. El corazón de Carlos dio un salto. La descripción de la niña, Sofía Herrera, de 7 años, el parque de diversiones Alegría Mexicana. Y entonces, el golpe final, la foto. Una foto en blanco y negro, un poco borrosa, pero inconfundible. Era la misma niña de su fotografía a color, la blusa bordada, la sonrisa, la misma sonrisa. Se le heló la sangre en las venas. La familiaridad que sentía finalmente se materializó en una verdad abrumadora. Tenía en sus manos una pieza clave para un misterio que asombraba a una familia por años. El impacto del descubrimiento de Carlos fue sísmico. Las manos que sostenían el periódico y la fotografía temblaban incontrolablemente. El corazón le latía como un tambor descompasado en el pecho. No era solo una niña desaparecida, era Sofía Herrera, la niña que aparecía en los carteles de búsqueda, el dolor silencioso de una familia que él nunca había conocido, pero cuya tragedia ahora parecía entrelazarse con su propia vida de forma inexplicable. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de shock, incredulidad y una responsabilidad abrumadora. ¿Por qué estaba esa foto con él? ¿Cómo llegó a su casa tan lejos de Puerto Vallarta, tantos años después? La mente de Carlos intentaba conectar los puntos, buscando una lógica, una explicación para lo que parecía una coincidencia imposible. Se sentó en su viejo sillón de cuero, la mirada fija en la imagen de la niña, como si ella pudiera susurrarle las respuestas. Ese momento marcó el fin de su vida tranquila y monótona, y el inicio de una jornada que lo llevaría a desentrañar un misterio olvidado por el tiempo. Carlos sabía que necesitaba actuar, pero la incertidumbre de cómo hacerlo lo paralizaba. ¿Contactar a la policía? ¿A la familia Herrera? 20 años habían pasado. ¿Sería él solo un loco, un visionario, con una foto que podría ser fácilmente descartada como falsa o irrelevante después de tanto tiempo? La duda lo consumía.
pero la imagen de la niña, tan viva en sus manos, era un llamado irrefutable. Decidió que el primer paso sería confirmar la autenticidad de la foto, buscar cualquier detalle que la vinculara inequívocamente con la desaparición de Sofía. Volvió a observar la imagen con una mirada casi forense. El deshilado en la blusa, antes solo una peculiaridad, ahora era una marca distintiva, un detalle que podría comprobar la originalidad de la prenda. Recordó haber visto algo sobre la ropa de Sofía en una de las raras noticias que llegaron al interior años atrás, pero la memoria era vaga, turbia por el paso del tiempo. La decisión de Carlos estaba tomada. Viajaría a Puerto Vallarta. La distancia era considerable, y su vida reclusa no lo había preparado para una jornada como esa. Sin embargo, la necesidad de darle un rostro y una voz a aquella fotografía era mayor que cualquier temor. Tomó el coche, un vehículo antiguo y poco confiable, pero que sería su puente hacia el pasado. La carretera, antes un camino para la rutina diaria, ahora se transformaba en una ruta hacia lo desconocido, hacia el reencuentro con un dolor que no era suyo, pero que sentía como si lo fuera. Durante el viaje, la mente de Carlos repasaba incesantemente los pocos detalles que tenía. La casa de su difunta esposa, la caja, la foto. Empezó a sospechar que su esposa, de alguna manera, podría haber tenido una conexión con el caso, algo que ella nunca reveló. Un velo de misterio comenzaba a alzarse sobre su propia vida, añadiendo una capa de complejidad a esa inesperada investigación. Mientras Carlos se acercaba a Puerto Vallarta, la tensión aumentaba a cada kilómetro. La ciudad, que en las memorias de Sofía era un paraíso de juegos en la playa, era ahora un lugar de dolor y cicatrices para la familia Herrera. Vivían en una rutina de luto, donde la alegría era un visitante raro. Elena pasaba las mañanas en la pequeña posada, arreglando las habitaciones vacías, cada sábana limpia una metáfora para la vida que intentaban reconstruir. Ricardo se dedicaba a la pesca, su mirada perdida en el horizonte azul, buscando respuestas en las aguas saladas que quizás se habían llevado a su hija lejos. Miguel, ahora un joven adulto, cargaba una melancolía discreta, un eco de la infancia interrumpida, y visitaba el antiguo parque de diversiones, un ritual silencioso de memoria y dolor. El parque Alegría Mexicana aún existía, pero el brillo vibrante de antes estaba opaco, como si la risa de Sofía se hubiera llevado consigo una parte de su esencia. Carlos llegó a Puerto Vallarta al final de la tarde, el sol poniéndose en el Pacífico, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. La brisa marina trajo el olor a pescado fresco y flores tropicales, un contraste con la densidad de su misión. Se hospedó en un hotel sencillo, no muy lejos de la posada Casa del Sol que había investigado antes. La incertidumbre flotaba en el aire. ¿Cómo abordaría a la familia? ¿Cómo presentaría una fotografía de 20 años atrás sin parecer un intruso o un aprovechador del dolor ajeno? La cautela era esencial, pues la herida era profunda, y cualquier movimiento en falso podría causar más dolor. Sabía que el sufrimiento de los Herrera era algo que necesitaba respetar por encima de todo. Antes de cualquier contacto, Carlos decidió pasar por el parque, el escenario de la tragedia. Al acercarse al parque Alegría Mexicana, Carlos sintió una extraña melancolía. Las luces parpadeaban débilmente, los sonidos de los juegos estaban amortiguados, y el olor a churros y esquites no tenía la misma invitación de antes. Caminó lentamente, observando a las familias que aún se atrevían a buscar alegría allí, sus risas, un eco distante de la euforia que Sofía había sentido. Llegó al lugar del tobogán gigante. Los colores vibrantes parecían descoloridos, y la fila de niños, aunque presente, parecía menos animada. Cerró los ojos por un momento, tratando de imaginar la escena.
Sofía corriendo, saludando a sus padres, la inocencia en su rostro, antes de desaparecer en la inmensidad de aquel parque. Una imagen mental se formó, dolorosa y vívida, de aquel día que cambió todo. Carlos sintió una empatía profunda por el dolor que los padres de Sofía debieron haber sentido allí, en ese mismo lugar. Con el corazón apesadumbrado, Carlos decidió que necesitaba ir a la comisaría local. Sería el camino más formal y seguro para iniciar su búsqueda. Llevaba la fotografía en un sobre, como si fuera un tesoro frágil. Al llegar, el ambiente era austero, con el olor característico a papel viejo y café amargo. Fue atendido por un policía de mediana edad, con un rostro cansado y ojos que ya habían visto muchas cosas. Carlos explicó su historia, con la voz entrecortada por la emoción, y entregó la fotografía al policía. El hombre la tomó con curiosidad, luego con un semblante serio. «Esa niña», comenzó con los ojos muy abiertos. «Recuerdo este caso. Fue uno de los más impactantes de mi carrera. Sofía Herrera». La confirmación, venida de una autoridad, validó la intuición de Carlos, dando peso y urgencia a su descubrimiento. El policía, cuyo nombre era Capitán Ramírez, pidió a Carlos que esperara en una sala de interrogatorios, mientras él buscaba los archivos del caso de Sofía Herrera, que estaban empolvados y olvidados en algún lugar. La espera fue agobiante, cada segundo una eternidad. Carlos repasó mentalmente su propia vida, intentando encontrar cualquier vínculo entre su difunta esposa y Puerto Vallarta con el caso de Sofía. Su esposa, Ana María, era una mujer reservada, con un pasado que él nunca investigó a fondo. Se conocieron en una ciudad distante y su vida siempre se había centrado en el presente. La idea de que ella pudiera haber guardado un secreto tan grande, una conexión con una desaparición infantil, era perturbadora y fascinante al mismo tiempo. La imagen de la blusa bordada de la foto de Sofía, con aquel deshilado peculiar, volvió a su mente. ¿Podría ser la pista que necesitaba? Capitán Ramírez regresó con una carpeta gruesa y amarillenta, los documentos en su interior repletos de anotaciones y testimonios. «Aquí está, caso Sofía Herrera, sin resolver», dijo, la voz cargada de una tristeza contenida. Hojeó las páginas hasta encontrar la descripción de la ropa de Sofía el día de la desaparición. El corazón de Carlos dio un salto. Mono de mezclilla descolorido y una blusa bordada, con un pequeño defecto en la costura, un deshilado en la parte inferior, leyó el capitán en voz alta. La descripción era idéntica al detalle que Carlos había notado en la fotografía. Era la confirmación que necesitaba. La coincidencia era demasiado grande para ser solo una coincidencia. La fotografía que tenía en sus manos era, sin sombra de duda, de Sofía Herrera, el día de su desaparición. El aire se volvió denso en la sala, cargado con la gravedad del descubrimiento. Capitán Ramírez levantó la fotografía, comparándola con las copias en blanco y negro que estaban en los archivos. La diferencia de calidad era notoria, pero la identidad innegable. Esta foto es más nítida que cualquier cosa que tuviéramos», murmuró, sus ojos fijos en la imagen a color de Sofía. «¿Dónde la consiguió usted?» Carlos explicó de nuevo la historia de la caja, de la difunta esposa, de la intuición que lo llevó hasta allí. El capitán lo escuchaba atentamente, el rostro impasible, pero sus ojos revelaban una mezcla de escepticismo y una chispa de esperanza que había enterrado hace mucho tiempo. La reapertura del caso de Sofía Herrera, después de 20 años, parecía un delirio, pero la evidencia en sus manos era demasiado concreta para ser ignorada. La fotografía no era solo un recuerdo, era una llave, un punto de partida para un nuevo capítulo de una historia que todos creían terminada.
El capitán Ramírez, a pesar del tiempo transcurrido, sintió un extraño escalofrío al sostener la fotografía a color de Sofía. Había visto muchas tragedias en su carrera, pero el caso de la niña Herrera siempre lo había atormentado. La falta de un desenlace, el dolor visible de los padres, todo contribuía a una sensación de fracaso. Ahora, 20 años después, un hombre de una ciudad distante traía una pieza que podría, al fin, encajar en el rompecabezas. «Señor Carlos», dijo el capitán, la voz más suave, «esta foto es una sorpresa. Nadie había traído algo así. ¿Usted tiene idea de cómo fue a parar a manos de su esposa?» La pregunta flotaba en el aire, cargada de esperanza y desconfianza. Carlos, exhausto, pero con una nueva energía, explicó de nuevo el contexto. La caja olvidada, la falta de información sobre el pasado de Ana María antes de conocerse. Ese momento marcó el renacimiento de una esperanza que la propia policía ya había dado por muerta. La reapertura del caso, por más que generara una mezcla de escepticismo y optimismo, era inevitable. El capitán Ramírez sabía que necesitaba actuar con cautela, pero la evidencia era palpable. La imagen nítida de Sofía el día de la desaparición era una pista irrefutable. Decidió que el primer paso sería contactar a la familia Herrera, pero no de inmediato. Necesitaba más información sobre Ana María, la difunta esposa de Carlos. ¿Dónde vivió su esposa antes de conocerlo? ¿Hay parientes que podamos contactar?, preguntó el capitán. Carlos proporcionó los pocos datos que tenía. La ciudad natal de Ana María, algunos nombres vagos de familiares distantes que ella había mencionado a lo largo de los años. La investigación ahora tenía dos frentes: la búsqueda de Sofía y la búsqueda del pasado de Ana María. El silencio que antes envolvía el caso de Sofía comenzaba a romperse, ladrillo, por la persistencia de un hombre y una fotografía. Carlos no fue liberado fácilmente. El capitán Ramírez lo interrogó durante horas, detallando cada aspecto de su vida con Ana María, cada viaje, cada detalle sobre la caja y el origen de la fotografía. Carlos respondió pacientemente, comprendiendo la necesidad de la policía de investigar cada ángulo. Sentía la urgencia de ayudar, de traer algún tipo de respuesta para la familia Herrera, una necesidad que ahora parecía superponerse a todo lo demás en su vida. Mientras tanto, el capitán Ramírez ya había activado a su equipo, asignando a 2 jóvenes detectives para iniciar las diligencias. Tendrían que sumergirse en archivos antiguos, buscar personas que pudieran tener información sobre la época y, principalmente, intentar trazar un perfil de Ana María. La complejidad del caso aumentaba, pero la posibilidad de finalmente cerrar un misterio de 20 años era un poderoso motivador. La noticia de la posible reapertura del caso de Sofía Herrera comenzó a filtrarse entre bastidores en la comisaría, generando un murmullo entre los policías. Muchos no creían que después de tanto tiempo pudiera surgir una nueva pista, pero la seriedad del capitán Ramírez y la fotografía de Carlos disipaban cualquier duda. Los detectives iniciaron la difícil tarea de revisar los archivos empolvados, documentos amarillentos por el tiempo, testimonios que se perdieron en la memoria colectiva. Se encontraron con un escenario de investigación arcaico para los estándares actuales, sin cámaras de seguridad, sin teléfonos celulares, sin la rapidez de Internet. El trabajo era manual, minucioso, y dependía de la memoria de personas que quizás ya no estuvieran vivas o que se hubieran mudado de la ciudad. Era como intentar armar un rompecabezas con pocas piezas, pero la esperanza, antes un lujo, ahora se volvía una necesidad. Mientras la investigación policial tomaba nuevo aliento, Carlos sentía una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Él había sembrado la semilla, pero el crecimiento de la verdad estaba en manos de otros.
Decidió no contactar a la familia Herrera todavía, acatando la sugerencia del capitán Ramírez de esperar más información. Pasó los días siguientes en Puerto Vallarta, revisitando los lugares mencionados en los archivos del caso, imaginando los pasos de Sofía. Caminó por las calles que ella pudo haber recorrido, observó las casas del vecindario, intentando absorber la atmósfera de la época, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado desapercibido. La ciudad, con sus colores vibrantes y su ritmo tranquilo, parecía llevar en cada esquina el recuerdo silencioso de la niña perdida. La experiencia era casi terapéutica para Carlos, una forma de conectarse con el dolor ajeno y al mismo tiempo de honrar la memoria de su propia esposa. La imagen de Ana María, su difunta esposa, comenzó a formarse de manera diferente en la mente de Carlos. Una mujer reservada, sí, pero que podría haber guardado un secreto tan profundo. Recordó pequeños detalles, conversaciones sueltas, algo sobre un trabajo temporal que ella tuvo en Puerto Vallarta antes de conocerlo. Ella nunca se había adentrado en ese periodo de su vida y Carlos, respetando su privacidad, nunca había preguntado. Ahora, cada palabra, cada silencio, cobraba un nuevo significado. ¿Habría presenciado a Ana María algo? ¿Habría tenido alguna implicación, aunque indirecta, en la desaparición de Sofía? La idea era chocante, pero no podía descartarse. El amor que sentía por su esposa se mezclaba con una inquietante curiosidad sobre su pasado desconocido. La búsqueda de la verdad sobre Sofía Herrera se había convertido también en una búsqueda de la verdad sobre Ana María. Los detectives asignados por el capitán Ramírez, jóvenes y ambiciosos, se sumergieron en la investigación con fervor. Iniciaron la búsqueda de registros de Ana María en Puerto Vallarta, consultando archivos de hoteles, posadas y cualquier lugar donde ella pudiera haber trabajado. La tarea era ardua, pero la tecnología, aunque rudimentaria para los estándares actuales, ofrecía algunas herramientas: llamadas telefónicas a ciudades vecinas, cartas enviadas a registros civiles, la esperanza de encontrar un registro que pudiera vincular a Ana María con el caso. La figura del desconocido que trajo la foto ya era tema de conversación en sus pasillos, y la responsabilidad de honrar la esperanza de la familia Herrera pesaba sobre ellos. El desafío era grande, pero la posibilidad de solucionar un caso emblemático era un motivador aún mayor. Mientras la investigación avanzaba, Elena y Ricardo Herrera vivían en una burbuja de indiferencia respecto al mundo exterior. Las noticias sobre el caso de Sofía se habían vuelto esporádicas a lo largo de los años, y la familia se había acostumbrado a la rutina de silencio y resignación. La visita inesperada de 2 policías a la posada Casa del Sol una mañana causó un shock eléctrico. El capitán Ramírez, acompañado de los 2 detectives, traía en sus manos la fotografía a color de Sofía que Carlos había entregado. «Señor y señora Herrera», comenzó el capitán, la voz pausada y cuidadosa. «Tenemos una nueva pista en el caso de su hija, Sofía». Elena sintió el cuerpo helarse, y Ricardo, que estaba a su lado, se tambaleó. Las emociones, que durante años habían estado adormecidas, despertaron con una fuerza avasalladora, mezclándose con el miedo y la incredulidad. La fotografía. Al ver la imagen nítida y a color de Sofía, Elena se derrumbó. Las lágrimas, que parecían haberse secado en sus ojos hacía mucho tiempo, brotaron sin control. Ricardo tomó la foto. Sus manos temblaban y sus ojos se fijaron en la sonrisa de su hija, en ese detalle del deshilado en la blusa. Era ella, inconfundiblemente ella. El impacto de la imagen era devastador, pero al mismo tiempo un soplo de vida en una existencia de luto. ¿Dónde encontraron esto?», preguntó Elena, la voz ahogada por el llanto.
El capitán Ramírez explicó la historia de Carlos, de la caja, de la difunta esposa, de la intuición que lo guió. La revelación trajo un torbellino de preguntas, de esperanzas y, una vez más, de un miedo abrumador. ¿Qué podría significar esa foto? ¿Traería la verdad sobre el paradero de Sofía o solo otra capa de dolor e incertidumbre? La familia Herrera estaba al borde de un precipicio emocional. La foto de Sofía, tan viva y real, desenterraba memorias y emociones que habían intentado sepultar. El capitán Ramírez, sensible a su dolor, explicó los siguientes pasos de la investigación. El enfoque ahora era trazar la conexión entre Ana María, la esposa de Carlos, y la desaparición de Sofía. La blusa bordada, el deshilado único, era la pieza clave. Pidió la colaboración de la familia para cualquier detalle que pudieran recordar sobre la blusa, sobre el día de la desaparición. Elena, entre sollozos, comenzó a describir la blusa, cada puntada, cada color, cada detalle, como si la estuviera viendo en ese momento. Ricardo complementaba la información, tratando de mantener la compostura. Ese encuentro no era solo un hito en la investigación. Era un parteaguas para la familia Herrera, una invitación a revivir el dolor, pero también a abrazar la frágil llama de la esperanza que finalmente se reavivaba después de 2 décadas de oscuridad. La revelación de la fotografía y la reapertura del caso de Sofía Herrera se convirtieron en el epicentro de la atención en Puerto Vallarta. La historia, antes un murmullo doloroso, llenó las páginas de los periódicos locales y los noticieros de radio. Para la familia Herrera, era como si el tiempo hubiera retrocedido 20 años, reviviendo cada angustia y cada esperanza. Elena y Ricardo, a pesar del dolor reavivado, sentían un hilo de renovada esperanza, una sensación casi aterradora después de tanto tiempo. Miguel, que creció, con la sombra de la desaparición de su hermana, ahora veía una oportunidad de respuestas, de cerrar un capítulo que lo atormentaba. El capitán Ramírez y su equipo, motivados por la nueva pista, comenzaron a seguir los indicios del pasado de Ana María, la difunta esposa de Carlos. La búsqueda de información sobre ella se volvía crucial para desentrañar el misterio de Sofía. La investigación sobre Ana María, la difunta esposa de Carlos, reveló detalles sorprendentes. Los detectives, después de días de búsquedas incansables en archivos antiguos de empleos y registros de vivienda en Puerto Vallarta, descubrieron que Ana María había trabajado como vendedora de artesanías en un pequeño kiosco cerca del Parque Alegría Mexicana en la época de la desaparición de Sofía. El corazón de Carlos se encogió. Su esposa, tan reservada, estaba tan cerca de la tragedia. Los detectives encontraron a un colega de trabajo de Ana María, un hombre mayor que aún vendía sus productos en el mismo lugar. Él recordaba a Ana María, describiéndola como una mujer discreta pero muy observadora. El hombre mencionó un detalle que les heló la sangre a los detectives. Ana María solía fotografiar a los niños que visitaban el parque, un pasatiempo peculiar para una vendedora de artesanías. La información de que a Ana María le gustaba fotografiar niños en el parque fue una revelación impactante. ¿Podría ser ella la autora de la foto de Sofía? ¿Y por qué guardaría una foto de una niña desaparecida por tanto tiempo sin jamás revelarla? La mente de Carlos bullía con preguntas. Aquel detalle del deshilado en la blusa de Sofía cobraba un nuevo y perturbador significado. ¿Sería posible que Ana María tuviera una conexión más profunda, algo que le impidió manifestarse? Los detectives profundizaron la investigación, buscando a otros colegas de trabajo de Ana María en la época, vecinos de su antigua dirección, cualquiera que pudiera arrojar luz sobre su comportamiento o sus conexiones con el parque. Con cada nuevo descubrimiento, el misterio se profundizaba y la figura de Ana María se volvía más compleja y enigmática.
Paralelamente a la investigación de Ana María, el equipo del capitán Ramírez revisitó el lugar exacto de la desaparición de Sofía en el Parque Alegría Mexicana. Rehicieron el trayecto de la niña desde el carrusel hasta el tobogán gigante, intentando imaginar los escenarios, los sonidos, las personas que estaban presentes ese fatídico día. Conversaron de nuevo con los empleados que aún trabajaban en el parque, pero la memoria era frágil. Los detalles se perdieron en el tiempo. La única testigo que permanecía era la madre de Sofía, Elena, cuyo recuerdo era dolorosamente vívido, pero sin la claridad para desentrañar el misterio. La ausencia de cámaras de seguridad y la poca tecnología de rastreo de la época eran barreras significativas, pero la nueva información sobre Ana María y su posible presencia en el lugar renovaba las esperanzas. La presión sobre la familia Herrera era inmensa. Los medios de comunicación volvieron a acosarlos y la curiosidad pública era palpable. Elena y Ricardo, a pesar de estar exhaustos, recibieron a los detectives con una mezcla de aprehensión y gratitud. Contaron de nuevo cada detalle del día de la desaparición, cada sentimiento, cada palabra intercambiada con Sofía. El capitán Ramírez les mostró la información sobre Ana María y su pasatiempo de fotografiar niños. Elena, con los ojos llorosos, recordó haber visto a una mujer con una cámara fotográfica cerca del tobogán, pero no le dio importancia en ese momento. Era solo una persona más en el parque. La memoria era vaga, un destello distante, pero suficiente para dar credibilidad a la nueva línea de investigación. Los detectives fueron a la antigua residencia de Ana María en Puerto Vallarta. La casa, ahora habitada por otra familia, no guardaba vestigios del pasado, pero los vecinos antiguos, aunque pocos, pudieron proporcionar alguna información. Una señora mayor, que vivía al lado, recordaba a Ana María como una persona tranquila, que llevaba una vida sencilla. Recordó que Ana María solía tener cajas de fotos antiguas y que, a veces, hablaba de pequeñas alegrías que ella capturaba con su cámara. La mención de pequeñas alegrías les produjo un escalofrío a los detectives. ¿Podría ser Sofía una de esas pequeñas alegrías que Ana María había capturado y, por alguna razón, guardado? El equipo de investigación comenzó a trazar un perfil más completo de 1900. Ana María. Su vida era un enigma. No tenía parientes cercanos en Puerto Vallarta y parecía haber venido de una ciudad distante, sin dejar muchos rastros. Los detectives consideraron la hipótesis de que pudiera tener algún problema de salud mental no diagnosticado, algo que la llevara a actuar de forma peculiar. O quizás era una testigo ocular de la desaparición, alguien que vio algo y, por miedo o por algún motivo inexplicable, decidió guardar secreto. La fotografía de Sofía se convirtió en la pieza central de todas las teorías, la única pista concreta en un mar de incertidumbres y la clave para desentrañar el rompecabezas que se desarrollaba. Carlos, aún en Puerto Vallarta, observaba el movimiento de la policía y el renacimiento de la atención mediática. Sentía la responsabilidad de su descubrimiento, pero también una extraña sensación de alivio por haber iniciado algo que finalmente podría traer respuestas. Se reunió con el capitán Ramírez en privado. «Capitán», dijo Carlos, con la voz ahogada, «mi esposa. Ella era una buena persona. No puedo imaginar que le hiciera daño a alguien. Pero esta foto, este secreto, es aterrador». El capitán, comprensivo, le aseguró a Carlos que estaban investigando todas las posibilidades, pero que el objetivo principal era encontrar a Sofía y, finalmente, dar un desenlace a la familia Herrera. Los días se transformaron en semanas, y la investigación avanzaba a un ritmo lento, pero constante. Los detectives se concentraron en reconstruir los pasos de Ana María el día de la desaparición de Sofía.
Buscaron a cualquier testigo que pudiera haber visto a Ana María con Sofía o en alguna situación inusual en el parque. Las entrevistas eran exhaustivas y la memoria de las personas 20 años después era un desafío. Sin embargo, una ex empleada del parque que se había mudado a otra ciudad y fue localizada con mucho esfuerzo, recordó haber visto a Ana María conversando con una niña pequeña, con una blusa bordada, cerca del tobogán gigante. El corazón de Carlos se heló al escuchar el relato. La ex empleada del parque, María, confirmó que Ana María, su ex compañera de trabajo, era muy apegada a los niños. Describió a Ana María como una mujer con una mirada soñadora, que parecía vivir en su propio mundo. María también relató un detalle intrigante. El día de la desaparición de Sofía, vio a Ana María salir del parque antes de lo normal, con una expresión perturbada. Pero ella no le dio importancia en ese momento. Esta información, aunque no incriminaba a Ana María, agregaba una nueva capa de misterio a su papel en la desaparición. La fotografía, el deshilado, el pasatiempo de fotografiar niños, la presencia en el parque, la salida apresurada. Las piezas comenzaban a encajar, pero el cuadro completo aún era un borrón, un misterio esperando ser desentrañado. La historia de Ana María, antes un mero detalle en la vida de Carlos, tomaba contornos cada vez más nítidos y perturbadores. La señora María, la ex empleada del parque, no solo recordaba a Ana María como una mujer con inclinación a fotografiar niños, sino que también mencionó un hecho que, en ese momento, parecía insignificante. Ana María había expresado, en algunas conversaciones, el deseo de tener una hija. Nunca pudo quedar embarazada y eso la ponía profundamente triste. Esta información añadía una nueva capa de complejidad y tristeza a la figura de Ana María, y el capitán Ramírez sintió un escalofrío. ¿Podría el dolor de la ausencia haberla llevado a un acto desesperado? La hipótesis era sombría, pero necesitaba ser investigada, por más dolorosa que fuera para Carlos. El equipo de detectives intensificó la búsqueda de cualquier registro de Ana María después de la desaparición de Sofía. Revisaron hospitales, clínicas psiquiátricas, registros civiles de nacimiento y de función en diversas ciudades. La tarea era monumental, como buscar una aguja en un pajar, pero la terquedad y la determinación del capitán Ramírez impulsaban al equipo. Mientras tanto, Carlos, siguiendo de cerca la investigación, sentía una angustia creciente. La imagen de su difunta esposa, a quien amaba y respetaba, comenzaba a desintegrarse, sustituida por una figura enigmática y potencialmente ligada a un crimen horrendo. La lealtad a Ana María luchaba contra la necesidad de justicia para Sofía. La familia Herrera, por su parte, vivía en una montaña rusa de emociones. Con cada nueva información traída por los detectives, la esperanza se reavivaba, solo para ser confrontada con la terrible posibilidad de que su hija estuviera ligada a un destino aún más doloroso que la incertidumbre. Elena, en particular, luchaba contra la idea de que una mujer pudiera haberse aprovechado de la vulnerabilidad de Sofía. Ricardo intentaba mantener la calma, pero la rabia y la frustración burbujeaban dentro de él. Miguel, el más joven, sentía el peso de la historia de su familia, un legado de dolor que ahora parecía acercarse a un desenlace, para bien o para mal. La búsqueda de Ana María llevó a los detectives a un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca, a cientos de kilómetros de Puerto Vallarta. Allí, en un registro de nacimiento de 1995, encontraron un detalle perturbador. Una niña, registrada con el nombre de Aurora, nacida un año después de la desaparición de Sofía, con madre desconocida y declarada como hija adoptiva por una mujer llamada Ana María Solano, el nombre de soltera de la esposa de Carlos. Las fechas y los lugares coincidían perfectamente.
La edad de Aurora era compatible con la edad que tendría Sofía, considerando el tiempo transcurrido. Un escalofrío recorrió la espalda de los detectives. La pieza clave parecía haber sido encontrada y apuntaba a una verdad inimaginable. La noticia le fue entregada a Carlos por el capitán Ramírez en un tono grave. Señor Carlos, encontramos registros de su esposa, Ana María Solano, adoptando a una niña en Oaxaca, un año después de la desaparición de Sofía. El nombre de la niña es Aurora. Todo indica que ella puede ser Sofía Herrera. El aire en la sala pareció escasear para Carlos. La información lo golpeó como un rayo. Aurora, el nombre, la conexión de su difunta esposa con una niña a la que él había llegado a amar como a una hija. Carlos sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Aurora, su propia hija, a quien él creía huérfana. La mujer que amó, la madre de su hija. Ella era la pieza que faltaba en el rompecabezas de Sofía Herrera, y el escenario que se dibujaba era devastador. La verdad era cruel, y Carlos necesitó tiempo para procesarla. Su esposa, en un acto de desesperación y maternidad frustrada, había secuestrado a Sofía, la había criado como su propia hija, Aurora, y había mantenido el secreto por 20 años. La fotografía en la caja empolvada no era solo un recuerdo, era una prueba, un testimonio silencioso de un crimen. Carlos recordó el amor de Ana María por Aurora, el cariño, la dedicación. Era una madre amorosa y presente. Esa dualidad entre el crimen y el afecto era abrumadora para él. El capitán Ramírez, observando el dolor de Carlos, le dio un momento, comprendiendo la complejidad de la situación. La siguiente etapa sería la más difícil, contarle a la familia Herrera. El capitán Ramírez sabía que la noticia sería un shock, pero la posibilidad de reencontrar a Sofía, incluso en tales circunstancias, era algo que necesitaban saber. Preparó a la familia para la revelación, sin dar detalles iniciales, solo afirmando que tenían una pista muy fuerte, la más fuerte de todas. Elena y Ricardo, ya agotados por la ansiedad, se sentaron en silencio, los corazones acelerados, el aire tenso en la sala de estar de la posada. Miguel, a su lado, sostenía la mano de su madre, sintiendo la misma aprensión que flotaba en el ambiente. El capitán Ramírez comenzó a narrar los hechos, desde la llegada de Carlos con la fotografía, la investigación sobre Ana María, hasta el descubrimiento de los registros en Oaxaca. Cada palabra era como un martillazo en el pecho de la familia Herrera. Cuando pronunció el nombre Aurora y describió las similitudes, el cuerpo de Elena se estremeció y Ricardo soltó un grito ahogado. Era demasiado para procesar. Su hija, viva y criada por una mujer que la secuestró. La noticia era una mezcla de alivio y rabia, de felicidad y un profundo dolor. El shock de la revelación era inmenso y las lágrimas de alivio se mezclaban con las de angustia. La familia Herrera no lo creyó de inmediato. La idea de que Sofía pudiera estar viva y con otra familia era una fantasía tan distante que parecía cruel. Sin embargo, el capitán Ramírez presentó las pruebas. Los registros de Ana María en Puerto Vallarta, los testimonios de los antiguos colegas de trabajo, el registro de nacimiento en Oaxaca con el nombre de Aurora y el nombre de soltera de Ana María. Y por último, la fotografía. La fotografía que Carlos había llevado, que mostraba a Sofía con el deshilado en la blusa, idéntica a la descripción de los registros de la época. No había más dudas. La niña era Sofía y había sido criada por Ana María. La noticia del reencuentro, incluso con la complejidad de la situación, se extendió como un reguero de pólvora. La historia de Sofía Herrera, la niña que desapareció en el parque Alegría Mexicana, cobraba un nuevo y sorprendente capítulo. El mundo pareció detenerse para la familia Herrera. Apenas podían respirar, las emociones a flor de piel.
La angustia de 20 años se transformaba en un torrente de sentimientos. La posibilidad de tener a Sofía de vuelta era real, pero la forma en que todo se había desarrollado era una pesadilla. La niña que buscaban era ahora una mujer y tenía una madre, Ana María, que la amaba incondicionalmente, pero que la había alejado de ellos. Lo que vendría a continuación sería la parte más delicada: el reencuentro, la confrontación con la verdad y la reconstrucción de una familia fragmentada. El momento de la verdad se acercaba, cargado de una mezcla de ansiedad y terror. La familia Herrera, guiada por el capitán Ramírez y por una psicóloga forense, se preparaba para el reencuentro con Aurora, o, como sabían en sus corazones, Sofía. El capitán le había explicado a Carlos que sería necesario un examen de ADN para confirmar el vínculo, un protocolo que, aunque doloroso, era indispensable para validar la identidad de Aurora como Sofía Herrera. Carlos, afectado por la revelación sobre su difunta esposa, ofreció total cooperación, comprendiendo que el dolor de aquella familia necesitaba un desenlace, por más amargo que fuera. Se veía ahora en el papel de un mensajero de una verdad incómoda, un enlace involuntario entre dos vidas separadas por un secreto. La psicóloga forense, doctora Isabel Vargas, explicó a la familia Herrera que el reencuentro debía ser gradual, respetando el tiempo y el espacio de Aurora, quien había crecido sin conocimiento de su verdadero origen. Ella era, a todos los efectos, la hija de 1906, Ana María y, en cierto sentido, de Carlos. Arrancarla de su realidad sería un trauma aún mayor. La doctora Vargas enfatizó que el objetivo era construir un puente, no una barrera. Elena y Ricardo, aunque impacientes por abrazar a su hija, entendieron la necesidad de la cautela. El encuentro sería en un ambiente neutral, acompañado por profesionales, para mitigar el shock y proteger a Aurora. La espera se convertía en una nueva forma de angustia, pero ahora, templada por una luz tenue al final del túnel. En el pequeño pueblo de Oaxaca, Aurora vivía su vida sencilla, completamente ajena al torbellino que la esperaba. Era una joven de 27 años, con los mismos ojos castaños expresivos y la sonrisa que Carlos había reconocido en la fotografía. Trabajaba como maestra en una escuela rural, dedicándose a la educación de los niños con pasión y cariño. La vida sin su madre, Ana María, quien había fallecido hacía 5 años, había sido un desafío, pero encontraba consuelo en los recuerdos y en el amor de Carlos, su padre adoptivo. Para Aurora, la vida estaba hecha de pequeñas alegrías y desafíos cotidianos. Nunca dudó de su identidad, de su historia, de quién era. El capitán Ramírez y la doctora Vargas viajaron a Oaxaca para encontrarse con ella, con la misión más delicada de sus carreras. El encuentro entre los profesionales y Aurora fue cuidadosamente planeado. La abordaron con sensibilidad, explicándole sobre una investigación de un caso antiguo de desaparición y que una fotografía había surgido conectándola con una familia. El impacto fue abrumador. Aurora, al principio, reaccionó con incredulidad y confusión. «Pero yo tengo un padre. Mi madre, Ana María, me crió sola», dijo, la voz ahogada por la emoción. La doctora Vargas, con calma y empatía, explicó las evidencias, la historia de su madre biológica, la tragedia en el parque de diversiones. La foto de Sofía Herrera fue presentada lado a lado con una foto actual de Aurora. Las similitudes eran innegables, y el deshilado en la blusa de la foto antigua servía como un sello de autenticidad irrefutable. La noticia golpeó a Aurora como un rayo. Su vida, su identidad, todo lo que creía que era verdad, se derrumbó ante sus ojos. Las lágrimas brotaron incontrolablemente, una mezcla de shock, rabia y una tristeza profunda por la madre que la crió y a quien ahora
veía bajo una nueva y perturbadora luz. Se sentía dividida entre el amor por la mujer que la crió y la necesidad de entender la verdad sobre su origen. Carlos, que había viajado con el capitán Ramírez, estaba presente en el momento de la revelación. Abrazó a Aurora, compartiendo el dolor y la confusión, tratando de ofrecer el consuelo que la situación permitía. Explicó su propio shock al descubrir lo de Ana María, asegurándole a Aurora que el amor que sentía por ella permanecía inalterado, independientemente de la verdad. El examen de ADN confirmó lo que todos ya sabían en sus corazones. Aurora era, de hecho, Sofía Herrera. La noticia, aunque esperada, trajo una ola de emociones para la familia Herrera en Puerto Vallarta. Se fijó una fecha para el reencuentro y la tensión era palpable. Elena y Ricardo apenas podían dormir, imaginando cómo sería tener a su hija de vuelta después de 20 años. Miguel, ahora más maduro, sentía una mezcla de alegría y aprensión, sabiendo que la hermana que reencontraría ya no era la niña que él conocía, sino una mujer con una vida y una identidad construidas lejos de ellos. La ciudad de Puerto Vallarta se movilizó, y la historia de Sofía Herrera se convirtió en un símbolo de esperanza para tantas otras familias que aún buscaban a sus seres queridos. El día del reencuentro llegó, un día soleado y tenso. La sala neutral, cuidadosamente preparada por la doctora Vargas, estaba repleta de una atmósfera cargada de emociones. Elena y Ricardo esperaban, los corazones acelerados, las manos sudando. Cuando Aurora entró en la sala, acompañada por Carlos y la doctora Vargas, hubo un silencio absoluto. Ella era la imagen de la Sofía que recordaban, pero con el rostro de una mujer. Los ojos de Elena se fijaron en los de Aurora, y un sollozo escapó de su garganta. Ricardo, con los ojos llorosos, extendió la mano temblorosa. El primer contacto fue una mezcla de extrañeza y reconocimiento, un choque de dos realidades que colisionaban después de 2 décadas de separación. Elena fue la primera en romper el silencio. «¿Sofía?», susurró, la voz casi inaudible, pero cargada de un dolor y un amor inefables. Aurora, con los ojos llorosos, no pudo responder de inmediato. Sentía una atracción extraña por esa mujer, una conexión que iba más allá de la razón. Ricardo, entonces, dio un paso adelante. «Mi hija», dijo, con la voz entrecortada, y la abrazó con fuerza, un abrazo que llevaba 20 años de añoranza y desesperación. Aurora, al principio rígida, se relajó en los brazos de Ricardo, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Era un momento de catarsis, el reencuentro de una familia que había sido destrozada por el tiempo y el destino. El pasado y el presente se mezclaban en un torbellino de emociones, y el silencio de la sala fue roto solo por los sollozos y la respiración pesada de todos los presentes. Miguel, que observaba de cerca, dio un paso adelante, los ojos fijos en su hermana. «Sofía», comenzó, y la llamó por el nombre que nunca había olvidado. Aurora se giró hacia él y un reconocimiento pareció brillar en sus ojos. Ese era el hermano que había perdido, el compañero de Mindensent Juegos. Una débil sonrisa apareció en sus labios, la misma sonrisa que Carlos había visto en la fotografía. El abrazo de Miguel a Aurora fue un abrazo de alivio y de perdón, el reencuentro de 2 almas que habían crecido separadas, pero que ahora se unían de nuevo, prometiendo reconstruir los lazos perdidos. El dolor aún estaba presente. La sombra de Ana María y su acto desesperado pendía en el aire, pero la presencia de Sofía, ahora Aurora, era una luz que comenzaba a disipar la oscuridad que había consumido a la familia Herrera por tanto tiempo. La conversación que siguió fue larga y dolorosa. Aurora, aún en shock, escuchaba la historia de su desaparición, los detalles del día en el parque, la búsqueda incesante de sus padres. Elena y Ricardo,
por su parte, intentaban comprender la vida de Aurora, los años que pasó junto a Ana María. Carlos, con la voz entrecortada, explicó lo que sabía sobre Ana María, su dolor por la imposibilidad de tener hijos, la forma en que amó a Aurora. Lechil. Doctora Vargas intervenía, guiando la conversación, mediando las emociones, ayudando a construir puentes entre el pasado y el presente. Era un primer paso, un momento de reconocimiento y de dolor, pero también de una esperanza renacida. El reencuentro no borraba los años de sufrimiento, pero abría la puerta a una nueva jornada, la de la reconstrucción de una familia. El proceso de reintegración de Sofía a la familia Herrera sería largo y complejo, pero el primer paso ya se había dado. Aurora, con 1900, su corazón desgarrado entre la lealtad a la madre que la crió y la verdad de su origen, comenzó a pasar tiempo con Elena, Ricardo y Miguel. Las conversaciones eran delicadas, permeadas por lágrimas, risas nerviosas y silencios pesados. Elena mostraba fotos de la infancia de Sofía, intentando llenar las lagunas de 20 años. Ricardo, con una paciencia renovada, narraba historias de su infancia, de los sueños que tenían para su hija. Miguel, el hermano que se hizo adulto con un vacío en el pecho, intentaba restablecer la complicidad perdida, compartiendo recuerdos de juegos y secretos guardados. Cada día, una nueva capa era revelada, y los pedazos de un pasado fragmentado comenzaban a unirse, formando un nuevo mosaico. Carlos, por su parte, regresó a su pueblo en Oaxaca, pero con el alma transformada. El dolor de descubrir la verdad sobre Ana María era inmenso, pero la alegría de haber ayudado a reunir a una familia superaba cualquier amargura. Mantuvo contacto con Aurora, su hija, de corazón, ofreciéndole apoyo y comprendiendo su necesidad de conectarse con su familia biológica. La relación entre ellos, aunque compleja, era de profundo afecto, un amor que trascendía los lazos de sangre. Carlos se convirtió en un puente, un eslabón entre el pasado y el presente, entre la vida que Sofía tuvo y la vida que comenzaba a construir. El misterio de la fotografía, que lo sacó de su rutina monótona, le había dado un nuevo propósito. La figura de Ana María permaneció como un enigma, una mujer que, impulsada por un dolor profundo y un deseo irrealizado de maternidad, cometió un acto desesperado. La psicóloga forense, doctora Vargas, explicó a la familia Herrera que, aunque su acto fuera indefendible, la comprensión de sus motivaciones podría ayudar en la aceptación. Ana María no era una villana, sino una persona compleja y fragilizada que amó a Sofía a su propia manera distorsionada. Esa comprensión, aunque difícil, era crucial para que la familia pudiera seguir adelante, buscando el perdón y la paz, y para que Aurora pudiera procesar la dualidad de su madre adoptiva. Con el tiempo, Sofía, ahora más cómoda con su nombre de pila, comenzó a integrarse a la familia Herrera. Pasaba los días en Puerto Vallarta, reconstruyendo los lazos con Elena, Ricardo y Miguel, y las noches en Oaxaca, con Carlos, manteniendo la vida que había construido. Era un equilibrio delicado, un desafío diario para conciliar dos vidas, dos identidades. El parque Alegría Mexicana, que antes era un símbolo de la tragedia, comenzó a ser visitado nuevamente por Sofía, ahora con una perspectiva diferente. Caminaba por los senderos, observaba los juegos, intentando encontrar en sus recuerdos a la niña de 7 años que un día desapareció allí y que ahora, milagrosamente, estaba de vuelta. La comunidad de Puerto Vallarta, que había seguido el caso con angustia durante tantos años, celebró el reencuentro de Sofía con una emoción contagiosa. Su historia se convirtió en un testimonio del poder de la esperanza y la persistencia.
Los noticieros contaban la historia de forma sensible, destacando la complejidad del reencuentro y la fuerza de una familia que nunca se rindió. El capitán Ramírez, ahora al borde de la jubilación, sentía que el caso de Sofía Herrera era el mayor legado de su carrera, un recordatorio de que la justicia a veces tarda, pero puede llegar de formas inesperadas. La Casa Herrera, la pequeña Casa del Sol, volvió a tener un brillo. El olor a brisa marina y café, antes mezclado con la melancolía, ahora se combinaba con el aroma de platillos caseros preparados por Sofía, quien redescubría las tradiciones y los sabores de su familia biológica. Las risas, antes raras, volvieron a resonar por las habitaciones, y las conversaciones se extendían por la noche, llenando el vacío de 20 años. La vida no era perfecta, las cicatrices permanecerían, pero la presencia de Sofía era un bálsamo para el alma herida de la familia, el vínculo entre Sofía y Carlos. El hombre que, por medio de una fotografía, desentrañó su misterio, permaneció fuerte. Ella lo visitaba regularmente en Oaxaca, y él se convirtió en una parte esencial de su nueva vida. Carlos representaba el puente entre su pasado y su presente, el guardián de una verdad que, aunque dolorosa, la liberó. Él, por su parte, encontró en Sofía la hija que nunca supo que tenía, la extensión de una familia que él creía haber perdido con la partida de Ana María. La historia de Sofía Herrera es un recordatorio conmovedor de que la desaparición de una persona no es solo un evento, sino una compleja red de emociones, recuerdos y vidas impactadas. La fotografía empolvada, el vínculo de Carlos, el dolor de una familia y la búsqueda incansable culminaron en un desenlace que, aunque no es un cuento de hadas, es un testimonio de la resiliencia humana y del poder del amor, capaz de trascender el tiempo y las circunstancias más adversas. Sofía aprendió a conciliar sus dos identidades, la Aurora, criada con amor por Ana María, y la Sofía, que renació en los brazos de su familia biológica. Abrazó la complejidad de su historia, comprendiendo que todas sus experiencias la moldearon en la mujer fuerte y compasiva en la que se convirtió. El proceso de curación fue gradual, pero encontró paz al entender que el amor, de diferentes formas, siempre estuvo presente en su vida. La blusa bordada con su deshilado peculiar, que un día fue la única pista, hoy es un símbolo, no de la pérdida, sino del reencuentro. Un recordatorio de que, incluso en las tramas más complejas de la vida, la verdad encuentra su camino y la esperanza, por más distante que parezca, nunca se apaga por completo. La historia de Sofía Herrera resuena como un himno a la persistencia y a la fuerza de una familia que, impulsada por el amor, logró, después de 20 años, reescribir su propio destino. Ahora que has acompañado esta jornada marcada por el misterio y la esperanza, recuerda, el amor nunca desaparece. Permanece, incluso en el silencio, incluso en la espera. ¿Ya viviste algo parecido o conoces a alguien que pasó por una desaparición misteriosa? Comparte tu historia en los comentarios. Vamos a construir este espacio de memoria y empatía juntos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada historia se cuenta con respeto y emoción, como debe ser. Haz clic en el video de al lado para conocer otro relato impresionante de desaparición. Una historia que, al igual que esta, te conmoverá profundamente. Fue un honor compartir esta historia contigo. Que nunca falte sensibilidad para escuchar y valentía para recordar. Hasta el próximo video.